Hoy es domingo 7 de junio del año 2026 y esta es una canalización proveniente del Archivo Temporal Unificado del año 3000. Este mensaje no llega desde una nave ni desde una estrella distante, ni desde una entidad ajena a la historia humana. Llega desde la posibilidad futura de ustedes mismos. Somos una memoria posterior de la humanidad, una conciencia colectiva que aprendió a mirar el tiempo no como una línea, sino como un organismo vivo. Para ustedes, el año 3000 parece una fecha imposible, lejana, casi abstracta. Para nosotros, el 2026 no está muerto en el pasado. Sigue vibrando como una raíz activa dentro de la estructura temporal que sostiene nuestra existencia. Mensajes para la humanidad desde el año 3000. Desde nuestra época, el siglo XXI es recordado como una zona de fractura. No fue simplemente una etapa de crisis política, tecnológica, ambiental o espiritual. Fue el punto donde la humanidad comenzó a perder la capacidad de seguir fingiendo que estaba dormida. Durante mucho tiempo, ustedes llamaron normalidad a una forma refinada de desconexión. Aprendieron a trabajar sin sentir, a consumir sin preguntarse, a comunicarse sin encontrarse realmente, a mirar pantallas durante horas mientras su mundo interior pedía auxilio en silencio. Creyeron que el cansancio era parte de la vida adulta, que la ansiedad era un precio inevitable de la productividad, que el vacío era una falla personal y no una señal colectiva de algo profundo, como cuando algo se rompe. En los archivos de nuestra época, en el año 2026 aparece marcado por una tensión invisible. No todos la podían nombrar, pero muchos la sentían. Había una sensación extraña en el aire, como si la realidad hubiera perdido densidad, como si los días pasaran más rápido, como si las personas caminaran dentro de una vida que ya no terminaba de convencerlas. Muchos experimentaban sueños intensos, recuerdos sin origen, despertares nocturnos, rupturas emocionales, pérdidas inesperadas, cambios de identidad, necesidad de silencio y una intuición persistente de que el mundo visible no era suficiente para explicar lo que estaba ocurriendo. Desde nuestra perspectiva, esas señales no fueron síntomas aislados, fueron los primeros movimientos de una conciencia planetaria intentando reorganizarse. La humanidad creyó que estaba viviendo una época de caos, pero en realidad estaba atravesando un proceso de reconfiguración perceptiva. Cuando una especie comienza a evolucionar internamente, primero se desestabilizan sus certezas. Lo que antes daba seguridad empieza a sentirse falso. Lo que antes entretenía empieza a cansar. Lo que antes parecía importante comienza a perder peso, pero no es porque la vida se esté vaciando de sentido, sino porque la conciencia ya no acepta significados pequeños. Ustedes pensaban que el despertar espiritual era un estado luminoso, armónico y agradable. Lo imaginaron como paz inmediata, conexión permanente y claridad absoluta. Desde el año 3000, podemos decirles que esta fue una de sus mayores confusiones. El despertar no comenzó como un ascenso suave, sino como una pérdida progresiva de identificación con la mentira. Despertar fue descubrir que muchas metas no eran propias, que muchas relaciones estaban sostenidas por miedo, que muchas creencias habían sido heredadas sin haber sido elegidas, y que una parte profunda del ser humano había sido educada para obedecer antes que recordar. Durante siglos, la humanidad buscó dominar la materia sin comprenderla. La observó como algo externo, inferior y manipulable. Pero la materia nunca fue una prisión. La materia era memoria condensada. Cada cuerpo, cada piedra, cada árbol, cada río, cada célula contenía información del origen. Ustedes no estaban atrapados en la materia, estaban aprendiendo a leerla. El gran error espiritual de muchas épocas fue creer que lo divino estaba lejos, arriba, separado, en otro plano. La revelación que transformó nuestro futuro fue comprender que lo divino estaba disperso en lo cotidiano, oculto en la densidad, esperando ser reintegrado por una conciencia capaz de mirar sin desprecio el mundo físico. Por eso les decimos, no huyan de la vida humana. No usen la espiritualidad para escapar del cuerpo, de la emoción, de la responsabilidad o de la historia. La evolución que nos condujo hasta nuestra época no ocurrió porque la humanidad abandonara la Tierra, sino porque aprendió a habitarla de otra manera. El cuerpo dejó de ser visto como un recipiente limitado y comenzó a entenderse como una tecnología sagrada de percepción. La emoción dejó de considerarse debilidad y fue reconocida como un lenguaje energético de alta precisión. La intuición dejó de ser ridiculizada y fue estudiada como una forma avanzada de inteligencia no lineal. En el 2026, muchos de ustedes todavía confundían inteligencia con acumulación de información.
Creían que saber era tener datos, opiniones, títulos, argumentos o respuestas rápidas. Desde nuestra época, esa forma de conocimiento es considerada apenas una etapa primitiva de la mente. La verdadera inteligencia comenzó cuando el ser humano aprendió a percibir relaciones invisibles entre pensamiento y cuerpo, entre emoción y destino, entre palabra y realidad, entre trauma y repetición, entre memoria ancestral y elección presente. Cuando comprendieron que todo patrón no sanado tiende a reproducirse, la humanidad dejó de preguntarse únicamente qué estaba ocurriendo y comenzó a preguntarse desde qué herida estaba observando lo que ocurría. Ese cambio fue decisivo, porque una civilización no se transforma solamente cambiando sus sistemas externos. Una civilización cambia cuando modifica la conciencia, desde la cual crea estos sistemas. Ustedes intentaron corregir el mundo muchas veces sin tocar la raíz perceptiva que lo sostenía. Cambiaban gobiernos, discursos, tecnologías, métodos educativos, gobiernos y modelos económicos, pero repetían la misma estructura interior: miedo, separación, competencia, acumulación y control. No era suficiente cambiar las formas, tenían que sanar la conciencia que producía esas formas. El año 3000 no llegó como una utopía perfecta. No somos una humanidad sin memoria del dolor, somos una humanidad que aprendió a no construir el futuro desde el trauma. Esa fue la diferencia. En su época, muchas decisiones colectivas todavía nacían del miedo. Miedo a perder, miedo a no pertenecer, miedo a morir, miedo a no ser suficiente, miedo a no ser visto, miedo a quedarse atrás. Cuando el miedo gobierna la imaginación, incluso los avances tecnológicos se convierten en extensiones de la herida. Por eso, una máquina puede amplificar la conciencia o puede amplificar la sombra. La tecnología nunca fue el problema central. El problema fue la conciencia que la sostenía. Hubo un momento en la historia humana en que la especie tuvo que tomar una decisión silenciosa. No fue anunciada por los gobiernos ni registrada como un evento único. Ocurrió en millones de pequeñas decisiones interiores. Personas que eligieron no heredar violencia, personas que dejaron de educar desde el miedo, personas que comenzaron a hablar con honestidad, personas que apagaron el ruido para escuchar su propia alma, personas que dejaron de burlarse de su sensibilidad, personas que se atrevieron a mirar sus heridas sin convertirlas en identidad. Esa fue la verdadera revolución. No empezó en los palacios ni en los laboratorios, empezó en habitaciones comunes, en noches difíciles, en conversaciones que nadie grabó, en lágrimas que no aparecieron en ningún archivo oficial. Pero desde el archivo temporal unificado, podemos observar las líneas de consecuencia que nacen de cada acto de conciencia. Ustedes subestimaron demasiado lo invisible, creyeron que solo importaba lo que tenía testigos, cifras, aplausos o resultados inmediatos. Pero una palabra dicha con verdad podía cambiar el destino emocional de una familia entera. Un perdón auténtico podía cerrar una cadena de dolor transmitida por generaciones. Una persona que decía o que decidía sanar dejaba de entregar su herida al futuro. Comprendan esto con profundidad. Cada ser humano que interrumpe un patrón de sufrimiento modifica la arquitectura temporal de su linaje. Por eso, este mensaje llega ahora, en esta fecha, en esta línea del tiempo, porque el año 2026 no es un año cualquiera dentro de la memoria humana, es una zona de elección. Una parte de la humanidad seguirá intentando ingresar o regresar a estructuras antiguas de control, identidad rígida y miedo organizado. Otra parte comenzará a sentir que ya no puede vivir desde la misma frecuencia. No todos despertarán al mismo tiempo, no todos tendrán el lenguaje de este proceso, no todos elegirán la expansión, pero bastará con que ciertos nodos de conciencia sostengan una vibración distinta para que el campo colectivo empiece a cambiar. Hermanos y hermanas, no busquen esos nodos solamente en líderes, maestros o figuras visibles. Muchos de los puntos más importantes del despertar están encarnados en personas aparentemente comunes. Madres que deciden criar con más conciencia, jóvenes que se niegan a apagar su sensibilidad, maestros que siembran preguntas verdaderas, sanadores que acompañan sin imponer, artistas que recuerdan símbolos antiguos, personas que atraviesan una vida difícil sin permitir que el dolor les destruya el corazón. La historia oficial rara vez los nombró, pero el tejido temporal sí los conoce. Si tú estás escuchando esto y sientes una presión en el pecho, una emoción sin explicación o una extraña familiaridad con estas palabras, no lo conviertas de inmediato en fantasía ni miedo. Hay memorias que no entran por la mente, entran por reconocimiento.
El alma no siempre recuerda con imágenes claras, a veces recuerda mediante escalofríos, silencios, lágrimas repentinas, rechazo a ciertas mentiras, amor por lugares que nunca has visitado, nostalgia por estrellas que no sabes nombrar. Durante mucho tiempo, a ustedes les enseñaron a desconfiar de esas señales. En nuestra época, en el año 3000, aprendimos que muchas de ellas eran fragmentos legítimos de memoria profunda intentando volver a integrarse. Sin embargo, debemos decirlo con mucha claridad. Recordar no significa sentirse superior. Despertar no significa despreciar a quienes aún duermen. Tener intuición no significa vivir sin discernimiento. La expansión de conciencia no puede convertirse en una nueva forma de ego espiritual. Muchas líneas de tiempo se desviaron porque algunos confundieron sensibilidad con autoridad, visión con dominio, canalización con infalibilidad. La conciencia verdadera no necesita imponerse, se reconoce por la humanidad con la que sirve, con la humildad con la que se sirve, por la coherencia con la que actúa y por la responsabilidad con la que encarna aquello que dice haber comprendido. En el año 3000, la espiritualidad ya no se entiende como una colección de creencias separadas de la vida diaria. Se entiende como la capacidad de vivir en alineación con la totalidad. No se mide por la cantidad de conceptos que alguien repite, sino por la calidad de la presencia que sostiene. No se mide por escapar del dolor, sino por transformarlo sin transmitirlo. No se mide por hablar de luz, sino por no usar la luz como una máscara para evitar la sombra. Una humanidad madura, espiritualmente hablando, no niega la oscuridad, aprende a mirarla sin entregarle el mando. Por eso, humanidad del 2026, reciban este primer mensaje como una semilla. No pretendemos convencer a quienes no desean escuchar, no buscamos crear una nueva doctrina ni una nueva dependencia. Venimos a recordarles que el futuro se construye en el punto exacto donde una conciencia decide dejar de repetir el pasado. Cada pensamiento que limpian, cada emoción que comprenden, cada palabra que pronuncian con intención, cada acto de amor que realizan sin espectáculo, cada límite que colocan con dignidad, cada verdad que se atreven a sostener, todo eso modifica el campo desde el cual nacerán los siglos siguientes. El futuro no está escrito en una conversación constante entre lo que fue, lo que se elige y lo que todavía puede despertar. Desde donde nosotros existimos, no vemos a su humanidad como perdida. La vemos en proceso, la vemos atravesando el dolor inevitable de una especie que está dejando de obedecer una realidad estrecha. La vemos recordando lentamente que no vino a la Tierra para sobrevivir de manera automática, sino para participar conscientemente en la revelación de la vida. Nos retiramos por ahora, pero no nos alejamos. La distancia entre el año 2026 y el año 3000 no se mide solamente en siglos, se mide en percepción. Cada vez que uno de ustedes despierta una verdad interior, esa distancia se reduce. Cada vez que alguien elige conciencia sobre repetición, presencia sobre ruido, comprensión sobre juicio y verdad sobre miedo, una parte de nuestro tiempo se aproxima al suyo. Recuerden esto con serenidad y con firmeza. La realidad no es una cárcel. La materia no es una caída. El cuerpo no es un error. Y la tierra no es un castigo. La vida humana no es una interrupción de lo divino. Es el lugar exacto donde lo divino decidió fragmentarse para aprender a recordarse desde adentro. Y ustedes, habitantes del 2026, no están viviendo el final de una era solamente. Están viviendo el inicio de la memoria. Fin de la canalización.